Hola amigos, bienvenidos a Kivita Moyo. En este espacio aprendemos a diseñar a partir de la interpretación desde transformaciones en patronaje. Hoy vamos a analizar este modelo, ¿sí?, sugerido por uno de ustedes, mis seguidores. Se trata de un vestido off-shoulder, o sea, con tirantes u hombros caídos. Pertenece a la familia de los vestidos campesinos, por decirlo de una manera. La característica más interesante es que tiene un drapeado generado por un cordón. O sea, se ha generado aquí un canal donde se coloca el cordón y al tirar es cuando se genera este drapeado natural. Tiene las mangas elastizadas y esto facilita que la persona la pueda usar en esa posición o si lo desea colocarlo en la parte superior del hombro y obtener otro modelo de vestido. También vemos aquí un efecto de volado, pero en realidad no es un volado pegado, sino que se genera a partir de un elastizado. Tiene un corte en la cintura y una falda corta evasé. Por supuesto, la prenda se hace con una tela con elongación. Como siempre, partimos del patrón básico que previamente hemos trazado a medida, corregido, y se convierte entonces en nuestra plantilla. Y además le hemos trazado el círculo auxiliar con el radio de mama que se toma desde el pezón de la persona hasta el nacimiento de la mama en el cuerpo, y con esa medida vamos a, desde el centro de la pinza de busto, voy a girar alrededor de esta para generar este círculo. Este círculo me determina la posición y el tamaño de la mama en este patrón. Como se trata de un vestido sin hombros, voy a desestimar la parte superior del patrón, o sea, parte del hombro, parte de la sisa y el escote básico, y desde la mitad de la sisa voy a trazar una línea inclinada hasta el centro del patrón. Voy a conservar la pinza de busto, pero no voy a tomar en cuenta la pinza de entalle. Esta va a ser restada desde el lateral, ¿sí?, como se ve aquí, porque cuando se trabaja con drapeados no se cosen pinzas. Desde el vértice de la pinza de busto hacia el centro del patrón voy a trazar una línea perpendicular auxiliar y además voy a tomar en cuenta esta medida porque en el futuro, en el resto del trazado, voy a necesitar esta misma medida. La voy a medir y la voy a considerar para el trazado del resto del vestido, por supuesto. Para la falda voy a utilizar dos papeles distintos, ¿sí?, porque se solapa uno sobre el otro. Para trazar la parte central voy a colocar aquí la regla apoyada en el lado de la pinza de entalle y voy a trazar una línea hasta el bajo, o sea, voy a tomar en cuenta la inclinación de la pinza. Y de la misma manera voy a hacer con el otro corte de papel, ¿sí?, que ahora ubico en su lugar. También voy a trazar una línea apoyándome la regla desde la pinza de entalle, continuando con esa inclinación hasta el bajo. En la parte del lateral voy a hacer el mismo procedimiento, pero tomando de referencia entonces la cintura y la primera cadera y voy a trazar la línea en esa misma posición. Observen que el largo, ¿sí?, de el lateral no es el mismo que el centro del vestido, porque este está en línea recta, o sea que hay un ángulo recto, pero este está en una inclinación, está en un ángulo diferente del centro del patrón. ¿Por qué? Porque yo tengo que conservar siempre la misma medida. Esta medida tiene que ser la misma y como está inclinada se tiene que elevar en esta parte. Si yo coloco el patrón, ¿sí?, en esta posición y lo giro sobre sí mismo de esta manera, manteniendo la parte superior conectada, entonces el lateral mide exactamente lo mismo que el centro. Esto va a evitar que cuando arme la prenda el lateral baje. Tiene que mantenerse siempre en la misma línea, porque al estar inclinado pierde la sustentación que tiene el hilo de la prenda. Una vez recortados los patrones se van a ver de esta forma, ¿sí? Yo he colocado aquí la falda unida, ¿sí?, como si se tratara de una sola pieza, de esta manera, y esta sería una evasé simple. Pero si yo deseo, puedo aún darle más vuelo manteniendo conectada la parte superior de la cintura, porque esta parte no se puede modificar ya que va cosida a el cuerpo, pero sí puedo modificar la parte inferior. Entonces puedo abrirla según el gusto que yo quiera, puede ser más o menos. Cuanto más abra yo la falda, más curva se va a hacer la parte de la cintura
y esto nos recuerda a las faldas circulares, a las faldas hechas con un círculo. Yo la voy a dejar más o menos aquí porque no quiero que tenga tanto vuelo, y la forma de la parte superior de la falda ha cambiado, pero mantiene la misma medida. Para la blusa, entonces voy a cortar por la línea auxiliar manteniendo el punto ancla en el centro, o sea, esta parte no se mueve, solo se mueve la parte exterior de este recorte, y voy a cerrar la pinza de busto de esta forma, trasladándola al centro y generando el espacio para el futuro drapeado. Observen que el tamaño de la pinza no es el mismo que la original, porque nosotros no estamos trasladando el ancho de la pinza, lo que estamos trasladando es el ángulo de la pinza, lo que me garantiza que siempre va a mantener la misma posición, no importa el diseño, siempre va a tener la misma posición que necesita este cuerpo específicamente a partir del básico. Observen que el filo de la parte superior del patrón se ha inclinado, entonces yo no puedo cortar el centro de una prenda que va doblada con esta inclinación. Lo que voy a hacer es mantener la línea recta que tiene el patrón desde abajo y voy a trazar una leve curva, ¿sí? Voy a mantener aquí una pequeña curva y voy a recuperar este espacio generado, o sea, la pinza está contemplada en el centro, pero también he tenido aquí esta inclinación, el giro que hizo me ha generado una cantidad de tela extra. De todos modos, esto es bueno porque cuando yo coloque el cordón y tire, este exceso de tela que tiene el escote va a evitar que la prenda se deforme y baje en la sisa y tire en la sisa. Entonces lo tomamos como parte del drapeado. La parte trasera es muy simple. Voy a respetar entonces el mismo concepto de eliminar la parte superior, pero el trazo del escote lo va a determinar la medida de A. Voy a tomar la misma medida que tiene A aquí y la voy a trasladar a la espalda. La medida es la misma, la forma no tiene la misma forma de la sisa delantera. Tampoco tiene la misma medida. También voy a hacer como en la parte delantera, voy a desestimar la pinza de entalle y la voy a restar desde el lateral. La falda la voy a trazar exactamente igual, o sea, voy a tomar el mismo patrón de la delantera para usar en la parte posterior. Para dibujar entonces la manga, desde la manga base voy a eliminar la parte superior de la copa a partir de las medidas que determinen la letra A, o sea, el mismo segmento. Esto tiene la misma medida, pero no tiene la misma forma una vez más, porque la manga base no es simétrica, no es exactamente igual de los dos lados. En la delantera tiene más curva y en la parte trasera es menos curva, es una curva más suave. Entonces, claramente la línea superior va a tener una diferencia, va a estar inclinada, no está exactamente recta. Eso de todos modos a nosotros no nos importa porque esta manga además va a ser modificada ampliándola. Y aquí va a haber un elástico. Voy a trazar aproximadamente el largo pasando del codo. Yo aquí le puse 20 centímetros. Ustedes le pueden poner la medida que deseen, por supuesto. Siempre las medidas que yo les doy son una sugerencia, no es una medida fija. Cada cuerpo tiene su medida específica. Porque, por ejemplo, esta manga tiene 60 centímetros. Si ustedes tienen una manga más corta, la medida va a ser otra. Y voy a trazar los laterales rectos, ¿sí? Así, para generar justamente el volado. Si ustedes desearan, también podrían darle más abertura. Es a gusto, si quieren un holán más abierto, pero yo lo conservo tal cual como está. Voy a trazar 3 líneas auxiliares dividiendo la manga en el ancho. Voy a cortar por esas líneas y voy a generar los recortes así como se ven aquí y los voy a separar entre sí aproximadamente 2 centímetros cada uno, pero por supuesto esto también tiene que ver con sus preferencias. Y en este paso también lo que pueden hacer cuando hago esta transformación es, si deseo, abrir 2 centímetros arriba, pero abajo abrir más, abrir por ejemplo 4, ¿sí? Cada una de las piezas las abro 4 y entonces se genera aún más vuelo aquí y cuando yo le coloco entonces el elástico para drapear justamente la manga, esto se va a hacer mucho más escarolado. Eso también es a gusto. Aquí vemos entonces todo el proceso de la transformación de este vestido. Así se verían entonces los patrones una vez que ya los terminamos. Y
voy a trazar para la parte delantera una vista que voy a copiar desde la parte superior, por supuesto, del mismo patrón, que tenga de alto aproximadamente la medida que tiene el bajo busto. O sea, voy a tomar de referencia a la circunferencia auxiliar para guiarme dónde está el bajo busto. Voy a coser la parte superior enfrentando los derechos, dejando en el centro unos 3 centímetros aproximadamente. Voy a dar vuelta a la pieza y voy a planchar. Luego voy a coser desde el inicio de esos 3 centímetros libres que dejé un rectángulo hasta casi llegar al final de la vista interior. Voy a girar la máquina, voy a coser otra vez una costura de 3 centímetros de ancho y voy a subir hasta la parte superior con la máquina de coser, y entonces voy a coser en medio de las 2 costuras generadas una nueva costura, pero voy a detenerme a unos aproximadamente 2 centímetros. Voy a generar entonces 2 canales paralelos de 1,5 centímetros por donde va a pasar el cordón, gira y va a volver a subir. Al estar conectado con la vista, el cuerpo y la vista cosidos juntos, cuando yo ate el cordón, tire del cordón, el escote va a bajar, va a formar entonces esa curva como escote corazón que vemos aquí, y se va a generar automáticamente el drapeado. El forro, la forrería va a envolver el busto por debajo, como se ve aquí. Luego voy a continuar con la espalda, que se corta en el doblez de la tela, y voy a coserle un elástico con el método de corsetería de elástico cubierto. O sea, lleva 2 estadios de costura. Primero se cose en el filo del elástico, luego se vuelca hacia el revés, envolviéndolo con el borde del margen de costura de la tela. O sea, el elástico queda oculto y se hace una segunda costura. Una vez que tengo preparada entonces las 2 piezas del cuerpo, voy a unirlas a la manga abierta por las sisas, y luego la manga voy a hacer exactamente el mismo proceso que le hice. O sea, voy a dejar el margen de costura en la parte superior para hacer la costura del elástico cubierto, y en la segunda costura voy a tomar el filo del borde para terminar más prolijo la unión de las piezas justamente de la manga con los cuerpos. También a la manga le voy a colocar un elástico simple, o sea, voy a colocar un elástico en el extremo, voy a estirarlo y voy a coserlo hasta el otro punto para que se adapte a la forma del ancho de la manga. Cuando el elástico vuelve a su medida real, entonces se genera el efecto de manga farol o linterna y el volado. El elástico tiene que medir el contorno del brazo de la persona, ¿sí? O sea, va a ser considerablemente mucho más corto que el ancho que tiene el total de la manga. Luego voy a unir las faldas por los laterales, de la misma manera que voy a unir los laterales y el bajo manga con el cuerpo, y luego me resta unir las 2 partes de este vestido, la parte superior con la falda, por la cintura con una costura en redondo. Como ven, tanto el trazado como la confección es bastante simplificado. Además, ayuda el tema que sea una tela elastizada. Eso nos simplifica muchísimo el patrón. Bien, hasta aquí ha sido el video de hoy. Espero que les haya sido útil esta lección. Les invito a que me sigan en mis redes y que visiten periódicamente el blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar muchas lecciones más en determinados esquemas con variados modelos. Si les gusta este video, compartan, den like y suscríbanse a este nuevo canal que estamos creciendo de a poquito, ¿sí? Para hacer una buena comunidad. Bien, entonces amigos, hasta pronto. Nos vemos en la próxima entrega.